El regalo de una camiseta de parte de un candidato a un elector garantiza que ese elector vote por el candidato que le dio la camiseta. Hola, bienvenidos a Bank. Ese es el tema de este episodio, pero escalemos un poco el tema. Hablemos de juicios morales. Durante las últimas décadas, la ciencia ha hecho análisis tanto austeros respecto a nuestros juicios morales, en nuestra capacidad de razonamiento moral. Las decisiones que tomamos no son para nada racionales y de hecho están basadas en el instinto o en la emoción. ¿Por qué un político va a utilizar la ciencia o la lógica para promover sus argumentos y conseguir votos si en teoría los humanos nos movemos básicamente en el plano emocional? Entonces, una camiseta debiera ser más que suficiente para convencer a un elector. Tal vez por esto un psicólogo estadounidense, siendo entrevistado en un medio, decía alrededor del 2011 a propósito de campañas y presidentes, decía lo siguiente: un presidente no tiene que ser ni totalmente racional ni totalmente honesto. Siendo absolutamente pesimista, eso significaría que nuestros juicios morales vienen de la emoción, del inconsciente. Son reacciones automáticas. Si estamos disgustados con alguien, ese disgusto se va a convertir en una condena contra ese alguien. En este punto me dirán, ok, pero ¿y la camiseta? En el Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, 1739-1740, él decía que la razón era esclava de nuestras pasiones. Imaginen el siguiente escenario. Estoy convencido que dañar a alguien de manera intencional está mal. Eso es un principio moral. Luego, creo que un amigo le hizo daño a otro amigo, de manera intencional. Esa es una creencia. Si yo junto mi principio moral con mi creencia, voy a empezar a juzgar malamente a este amigo. Funciona exactamente igual en política. Ese ejercicio es razonamiento moral. Y noten algo, el razonamiento moral no tiene que ver con la utilización del proceso de pensamiento del sistema 1 de Kahneman o sistema 2, es decir, rápido o lento, inconsciente y consciente. No, el razonamiento moral es rápido o es lento, es consciente o es inconsciente. Entonces, para volver a la camiseta, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los principios morales y cuáles son las creencias de las personas? Para ver si funciona o no funciona el regalar una camiseta a cambio de un voto. Pero esperen un momento. Los seres humanos creamos juicios morales basados en nuestros principios y en nuestras creencias. El tema de juicios morales se vuelve interesante cuando entendemos que incluso se desarrolla desde pequeños. Hay un estudio muy famoso de 1980 en donde le preguntaron a chicos de 4 a 10 años sobre bien o mal respecto a situaciones ficticias. Una de ellas era empujar a otro niño en una resbaladera. Cuando le preguntaron a los chiquillos, bueno, ¿por qué está mal empujar a otro niño desde una resbaladera? La respuesta fue porque le podría hacer daño. De hecho, a los niños les quedaba tan claro que era malo empujar a un compañerito desde la resbaladera que decían que estaba mal incluso si los papás se lo permitían. Y esta capacidad de razonamiento moral, a medida que avanza la edad, se va sofisticando. Pero ¿una camiseta a cambio de un voto? El uso de artículos promocionales es una herramienta de marketing que busca causar recordación de una marca en el consumidor. Como toda herramienta de marketing, el timing es fundamental. Eso quiere decir utilizar esta herramienta en el momento preciso. En su libro Influence, Robert Cialdini dice que una de las 6 maneras de influir en las personas, persuadirlas, es a través de la reciprocidad. Y lo plantea bajo el siguiente contexto. Imaginen que una marca les hace un regalo sin haberla comprado. Eso significa que ustedes están en deuda moral con esa marca. Hacerlo antes o hacerlo después puede causar efectos que no son los que estás buscando. Incluso el efecto puede ser nulo. Este ejercicio que funciona en el mundo comercial
el yo te doy un regalo y espero luego que me compres, ¿funciona en el mundo de la política? Si un artículo promocional, una camiseta, genera un voto en forma directamente proporcional, te digo no. Yo te doy una camiseta y espero que me des tu voto. Para nada. Eso suele ser un gran negocio de algunas agencias, no todas, que te dicen necesitas 1 millón de camisetas, yo te las vendo a buen precio. Pregunta, cuando ustedes les hacen un regalo, ¿se sienten obligados a devolver el regalo? Sirve, sí, como parte del branding, como parte digamos, de la campaña, pero el repartir X cantidad de este tipo de publicidades no hacen la diferencia, es al contrario, es cómo comunicas y qué comunicas. ¿Qué es una camiseta en el contexto de un voto? Puede generarlo en la medida que tengas la camiseta, la recuerdes o te la pongas, otra persona lo ve, te haces la suerte de una valla ambulante y recuerdas a esa persona y luego decides marcar una papeleta. En la pregunta subyace una idea, que es la siguiente. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo elegimos? El tema de cómo elegimos es muy interesante porque cuando tenemos, digamos que muchas opciones, es más difícil para cada uno de nosotros escoger una de ellas sobre otra. A mayor cantidad de opciones, más complejo es el proceso de toma de decisiones. ¿Qué sería lo que sucede, digamos que en una primera vuelta electoral? Ahora, cuando tienes muchas elecciones sobre las cuales elegir, ¿cuál es el problema? El problema es que probablemente lo que destaque y diferencia a una opción de otra no sea lo realmente importante respecto a por qué estás tomando esa decisión. ¿Qué sucede cuando te quedan solamente 2 opciones para elegir? Y esto sería una segunda vuelta, por ejemplo. ¿Qué dice la teoría? Hay un texto que recomiendo leer. How Change Happens, de Cass Sunstein. Cuando te quedan 2 opciones para tomar una decisión, tienes 2 caminos. El primer camino es analizar cada una de las opciones por separado. Pero ¿cuál es el problema de analizar las opciones por separado? Cuando analizas las opciones por separado, te vas a concentrar más en la categoría de lo que estás discutiendo y menos en las características que debieras ver y contrastar. Pero entonces podrías decir, bueno, vamos a comparar y tomar una decisión basada en un análisis conjunto. Pero ¿cuál es el problema de un análisis conjunto? Que en un análisis conjunto probablemente cada una de las opciones se preocupe de resaltar lo que quiere resaltar de sí y no lo que sea realmente importante discutir. Creo que acabo de hacer un nuevo punto en favor de un debate. Concentrémonos en contenidos, porque si no, esta opción se va a preocupar de decir que es verde y que es feo el rojo. Y esta opción se va a preocupar en decir que es rojo y que es feo el verde. Y habremos perdido la noción de lo que es realmente importante en el proceso de la toma de decisiones de ese momento. La esencia de la decisión habrá pasado a características que no tienen nada que ver con el resultado final aspirado de la decisión. Lo que me lleva de nuevo a las camisetas. Pero definitivamente una camiseta no es un voto. Al final del día lo que me preocupa es que estamos convirtiendo un proceso democrático, cívico, de responsabilidad comunitaria en una transacción. Yo te doy una camiseta, una oferta, una promesa a cambio de tu voto. Para terminar, gracias por sus comentarios, gracias por escribirme a @andreseminario en Twitter y en Instagram, o haber hecho comentarios en la misma página de YouTube. No olviden suscribirse y al hacerlo, no olviden marcar la campanita para que les alarme cada vez que hay un nuevo estreno. Que por cierto, todos los viernes un nuevo Bang. Gracias por acompañarme esta semana aquí en este programa. Nos vemos la próxima semana.